buenos días. Mi nombre es Federa Tartaglione, yo soy médica cardióloga, me especializo en prevención cardiovascular y quería primero agradecer por la invitación para participar hablando un poquito de la alimentación saludable. La propuesta de hoy es hablar del rol de la carne en una alimentación saludable. Entonces, me pareció importante primero decir, bueno, ¿qué es una alimentación saludable? Y después pasar un poco al rol de la carne. Porque todos sabemos, bueno, más o menos qué es comer bien, pero hay varias cosas que están bueno charlarlas. Más que hoy en día hay muchas alimentaciones de moda y hay muchos tipos diferentes de alimentaciones. Entonces, ¿qué es una alimentación saludable? Bueno, hay muchas formas de diferenciarlo y de charlarlo. Una forma en que se divide habitualmente es por tiempos. Hay gente o nutricionistas o especialistas en la nutrición que recomiendan comer cada tantas horas. Después está el tipo de alimentación de ayuno intermitente, que se come en ciertas horas del día y ciertas horas hace ayuno, y la cantidad de horas va variando según la persona y las recomendaciones. Otra forma de alimentación es hablando de los macronutrientes. Hay gente que reduce consumo de carbohidratos, gente que reduce proteínas, grasas, o al contrario, aumentan consumo de proteínas, aumentan consumo de grasas o aumentan carbohidratos. Entonces esta es otra forma de alimentación. O de dietas, porque acá hay restricciones. Y otra forma es según grupos de alimentos: cereales, frutas, hortalizas, carnes, aceites y azúcares y lácteos, y muchas personas que restringen a alguno de estos en particular. Obviamente no estamos hablando de las personas que lo hacen por indicación médica, por tener algún tipo de enfermedad, como celiaquía o intolerancia a la lactosa, sino gente que lo decide hacer para una forma de alimentación. Entonces tenemos formas de alimentación vegana, libre de lactosa, vegetariana, gluten free, libre de azúcar y paleolítica. Estas son las principales. Hay más, pero estas son las principales que se describen y se charlan. Ahora, si ustedes me dicen, yo no sigo ninguna de estas alimentaciones, pero yo quiero comer saludable, quiero comer más saludable, o quiero ver en mi forma de alimentación, que es variada, ¿qué tendría que hacer mejor para comer más saludable? Entonces, vamos a ver. Lo primero que recomiendo es cocinar en casa. La cocina en casa disminuyó muchísimo, se redujo muchísimo lo que es cocinar en casa. Hay un estudio que es la Mesa Argentina en las últimas décadas, que es muy interesante, y habla del cambio de alimentación que hubo en Argentina en los últimos 20 años. Entonces, nos cuenta que, por ejemplo, disminuyó a la mitad el consumo de frutas, pero miren qué interesante esto, que se multiplicó el consumo de pizza, empanadas, sándwiches. Entonces yo diría, bueno, entonces si esto se cuadruplicó, que es un montón, estamos hablando de que quizás bien se cuadruplicó el delivery. Entonces, estamos cocinando, y no cocinar en casa implica comer alimentos que son ricos en sodio, ricos en sal, ricos en azúcares, y quizás en grasas no buenas. Entonces, volver a cocinar en casa habla de que nos permite cocinar alimentos más saludables, o al menos saber cómo estamos realizando la cocción. Y esto que les comentaba, le comentó el delivery, habrán leído que en la pandemia, durante la pandemia, la descarga de las aplicaciones de delivery, pero aumentó enormemente. Entonces, cocinar en casa, ¿pero qué? Lo más recomendable es alimentos naturales, frescos o congelados, pero alimentos naturales. Y frutas y verduras, aumentando también el consumo de frutas y verduras dentro de estos alimentos naturales. Y lo que se recomienda es, cuando uno condimenta estas comidas que está haciendo en casa, que sean con hierbas y especias, y reducir la cantidad que uno tiene de sal en la cocción de las comidas. Tengamos en cuenta que ya las comidas traen sal, nosotros estamos acostumbrados a comer con mucho sodio, y esto no solo beneficia al que tiene hipertensión o al que es una persona mayor. Comer reducido en sodio nos beneficia a todos, desde el nene que empieza a comer hasta los adolescentes, hasta los jóvenes y adultos. A todos nos beneficia comer con menos sodio. Y lo recomendado es que dentro de nuestra alimentación la bebida de elección sea el agua. Que si uno está habituado a consumir, por ejemplo, alcohol, sea de forma moderada. Y si no está habituado a no consumir alcohol, no es que se recomienda que inicie a beber alcohol, sino que si ya lo consume de forma regular, sea de alguna cantidad moderada.
Ahora ya hablamos de qué es una alimentación saludable. Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito el rol de la carne en esta alimentación saludable. ¿Qué rol cumple? ¿En qué nos beneficia? Y ¿qué nos brinda la carne? Entonces, ¿qué nos aporta la carne a nosotros en nuestra alimentación? Vamos a hablar por un lado de los macronutrientes, que son muy importantes y se pueden resaltar muy bien en la alimentación de las carnes, y los derivados de la carne también. La carne y sus derivados tienen proteínas de alto valor biológico. Vamos a hacerlo sencillo para que todos los entendamos. ¿Qué quiere decir que es alto valor biológico? Que tiene aminoácidos esenciales. Los aminoácidos, podemos decirlo de una manera sencilla, que son como los ladrillos que forman las proteínas. Y las proteínas en nuestro cuerpo tienen función muy importante, porque conservan y aumentan la masa muscular, también se encargan del desarrollo y crecimiento de los huesos, es el principal componente de células y los tejidos. Entonces los aminoácidos, las proteínas, tienen una función muy importante en nuestro cuerpo. ¿Pero qué quiere decir que están formados por aminoácidos esenciales? Hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 nuestro cuerpo no puede producir. Entonces esos 9 tienen que ser incorporados por medio de la dieta. No hay opción. Entonces la carne tiene estos 9, y sus derivados tienen estos 9 aminoácidos que el cuerpo no puede producir. Y estos aminoácidos lo que tienen una alta eficacia de absorción, o sea, se absorben muy bien y tienen una gran transformación, una gran capacidad de transformarse en tejidos. Ahora dijimos, tiene una gran calidad estos aminoácidos, tenemos aminoácidos de gran calidad. Y además tienen un alto grado de digestibilidad. Tienen muy buena digestión. Entonces el 95% de estos aminoácidos se digiere, a veces cuando incorporamos aminoácidos de otras fuentes, la digestión es menor, no tanto menor, pero sí es menor, y se ve muy afectada finalmente esta digestión de los aminoácidos con la fibra la disminuye. Después, ahí hablamos de los macronutrientes. Y en cuanto a los micronutrientes, también tenemos muy importantes en la alimentación con la carne. Tenemos las vitaminas, la principal vitamina que tiene la carne son las vitaminas del grupo B, y en este caso la vitamina B12. Que la vitamina B12 se está encargada de la formación del hematocrito, es decir, evitando que nosotros tengamos anemia, y también cumple un rol muy importante en nuestro sistema inmunitario. Es muy frecuente, tiene que ser aportado por la dieta, porque habitualmente es aportado por la dieta, y la fuente principal es la fuente animal. Es muy frecuente ver en veganos o vegetarianos estrictos que hay déficit de vitamina B12. Entonces siempre se recomienda cuando alguien decide la alimentación vegana o vegetariana estricta, que haga un control con el nutricionista para ver sus niveles de vitamina B12, porque es muy frecuente ver déficit, y lo que se hace un aporte exógeno de vitamina B12. Por otro lado, dentro de los micronutrientes, también tenemos minerales. ¿Qué minerales tenemos y que son los más comunes en la carne? Tenemos el hierro que es súper importante, que también sabemos que forma parte de nuestra hemoglobina y hemoglobina, que quiere decir que previene anemia, forma nuestra sangre, previene la anemia, y además también forma parte de muchas enzimas del cuerpo, y cumple también muchas otras funciones, obviamente. Estamos yendo de lo más grande para que se entienda. El hierro que nos aporta la carne es hemínico y no hemínico. ¿Por qué lo resaltamos esto? Porque la carne tiene mucho hierro hemínico, tiene el 40% de su hierro hemínico, que tiene una absorción muy buena por el cuerpo. El 23% se absorbe por el cuerpo. Y la principal fuente es la carne, el hierro hemínico. Ahora, el no hemínico, que la carne tiene un 60%, se absorbe solo el 8%, la absorción es mucho más baja. Entonces, el hierro también es muy importante para prevenir la anemia llamada ferropénica, que es la del hierro. Otro mineral súper importante que se puede resaltar mucho de la carne es el zinc. El zinc contribuye al metabolismo de hidratos de carbono, ácido graso, síntesis de proteínas, y además, que es muy interesante, ahora se habla mucho del estrés oxidativo de las células, cumple una función protectora en el estrés oxidativo de las células, así que también cumple esas funciones que son muy importantes. Entonces ahora vimos a grandes rasgos las funciones o qué nos brinda, qué nos aporta la carne, y que cada componente qué función cumple. Ahora, ¿quiénes se benefician con estos aportes?
¿A quiénes deberíamos recomendarle tener estos aportes de la alimentación? En realidad todos se benefician con estos aportes. Embarazadas, niños, adultos, deportistas y personas mayores. Entonces decimos, ¿a quién se lo recomendaríamos? En realidad a todos los que decían tener este tipo de alimentación tienen recomendado ahora tener los beneficios que fuimos charlando en el correr de la charla. Voy a remarcar dos grupos de personas, los niños y los adultos mayores. Los niños porque quizás al iniciar la alimentación a los 6 meses ya pueden empezar a incorporar carne en su alimentación. Obviamente, siempre lo que recomiendo es, esto lo tienen que hablar con su nutricionista, que les guían su alimentación de los primeros meses, pero súper importante, acuérdense que dijimos que aumenta la masa muscular, que se encarga de la formación de los huesos, que evita la anemia. Entonces, cumple muchas funciones en los chicos que son súper importantes, o sea que cumple un papel muy, muy fundamental. Ahora, en las personas mayores, porque es otro grupo que quiero resaltar. Las personas mayores, al ir creciendo, nuestros cuerpos y distribución va cambiando, todos lo notamos y nos damos cuenta al verlo, pero vamos a resaltar algunas cositas. Cuando uno, en el adulto mayor, cuando uno ya tiene mayor edad, aumenta y se redistribuye en el cuerpo la grasa corporal, o sea, aumenta la grasa corporal del cuerpo, la grasa corporal nos da fuerza. Sumado a eso, disminuye la densidad mineral ósea, o sea, disminuye nuestros huesos fuertes, por decirlo de una manera muy sencilla. Y tenemos pérdida de músculo. Entonces pasa mucho con la gente mayor que cambia su forma de alimentación y quizás a la noche se toma un café con leche, o come muy liviano, o come algo muy livianito que no le da proteínas. Entonces, en la gente mayor, las proteínas son súper, súper importantes. Entonces, yo lo que quería resaltar es que todos se benefician, pero obviamente deportistas también, que necesitan mucha masa muscular y generalmente hacen alimentaciones muy proteicas los deportistas, pero que no van a resaltar esos dos grupos que a veces quedan un poquito más olvidados. Bueno, eso es todo. Quería hacer un resumen del rol de la carne en la alimentación saludable. Si hay alguna duda o algo que quieran saber un poquito más, lo charlamos.